Bueno, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Os quería hablar de... ¿Cómo va aquí? ¿Dónde la...? Ah, vale. Me gustaría empezar presentando la unidad del pie diabético. Hay mucha gente aquí del área 1 que trabaje... Bueno, hay de todo. La unidad del pie diabético del área 1 está físicamente en Aljucén, Centro de Salud, pero yo pertenezco a la especializada, la Risaca. Como veis en la diapositiva, está en el centro, digamos que estamos entre la primaria, atención primaria especializada. En atención primaria, los enfermeros, los médicos de atención primaria me derivan a los pacientes, la redacción es bilateral y el paciente, por ejemplo, cuando viene con una lesión, se vuelve a derivar al centro de salud y los cuidados los hacemos, digamos que a medias, ¿no? También recibo pacientes de endocrino con pacientes con los pies sanos, pero ya con síntomas de neuropatía diabética, y se deriva a la unidad del pie diabético de la Risaca, que hay un cirujano que está los lunes y los jueves, que es el que se encarga también de las curas, y ese es el que se encarga de hacer las pruebas especiales y de derivar a cirugía cardiovascular, a traumatología, o a radiología intervencionista o medicina nuclear. Si hablamos de diabetes, es inevitable hablar del pie diabético. La definición del pie diabético según la OMS es la infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior asociadas con alteraciones neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica. A mí me gusta bastante más la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, que dice que es una alteración clínica de base etiopatogénica, neuropática, inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que sin coexistencia de isquemia y breve desencadenante traumático se produce la lesión y ulceración del pie. Así que os deis cuenta, ya meten el término de hiperglucemia mantenida como causante del pie diabético y también el desencadenante traumático. Al final voy a mostrar un caso clínico para que veáis el desencadenante traumático que puede tener cualquier úlcera del pie diabético. ¿Qué dificultades nos plantea el pie diabético? Pues son dos tipos de alteraciones básicamente. Las alteraciones neurológicas, que es la neuropatía diabética periférica, que se manifiesta a tres niveles. A nivel sensitivo, produce dolor, entumecimiento, el acorchamiento, lo típico que dicen los pacientes, las punzadas que sienten en los dedos, la pérdida de sensibilidad. A la neuropatía motora, que sería con la rigidez articular, la verdad es que se le queda el pie como de palo, no tiene ningún tipo de articulación, y eso produce cambios en la forma del pie y que apoyen donde no deben apoyar. Y luego a nivel autónomo, cuando se producen las glándulas sebáceas dejan de funcionar a causa también de la hiperglucemia y se produce la piel agrietada, la piel seca, se generan llagas y de ahí vienen las infecciones y las úlceras de las lesiones del pie diabético. ¿Qué pruebas podemos utilizar en atención primaria para detectar una neuropatía diabética periférica? Pues básicamente he puesto dos, las más específicas para ello, que es el monofilamento, el test de monofilamento y el diapasón. El test de monofilamento se utiliza el instrumento un monofilamento, propiamente dicho, en el cual se le aplica directamente en distintos puntos del pie al paciente, y el monofilamento se debe de aplicar con una presión de 10 gramos, que es básicamente apoyar el monofilamento, doblarlo 90 grados sobre cada punto del pie. El paciente tiene que estar con los ojos cerrados, obviamente, porque nos tiene que decir en qué punto exactamente estamos tocando del pie. Y luego utilizamos el diapasón para el tema de ver la sensibilidad vibratoria. Golpeamos el diapasón con fuerza y lo aplicamos sobre una prominencia ósea y el paciente nos tiene que decir cuándo deja de sentirlo. Y nosotros, pues más o menos, lo normal sería unos 11 segundos y a raíz de ahí, pues vamos viendo el tipo de lesión, o sea, el tipo de riesgo que tiene ese paciente para producir lesiones. También podría ser una forma de ver el tipo de neuropatía diabética o el grado de neuropatía diabética que tiene el paciente con la temperatura, controlando la temperatura, poniendo en distintos cambios de temperatura al pie y para ver si el paciente detecta el calor o el frío. Y también con el pin pick, que sería aplicar un pinchazo a ver si tiene sensación dolorosa. La siguiente dificultad que se nos presenta son las alteraciones vasculares. La enfermedad vascular periférica. Son pacientes que no le llega bien la sangre a los pies, eso nos dificulta la cura de las lesiones. Si no llega la sangre no se puede curar nunca, es más difícil. ¿Qué podemos hacer en atención primaria para ver qué tipo o qué nivel de alteración tiene vascular? Pues básicamente la detección de pulsos distales con ecodoppler, con Doppler, ese ruido.
Pues no explotará nada, ¿no? La medición del ITB, índice tobillo-brazo, que sería, ya sabéis, pues, medir la tensión sistólica de de los miembros superiores y la tensión sistólica de los miembros inferiores, y hacemos la ecuación, y si sale por debajo de 0,5, entre 0,9 y 1,4 sería normal, y por debajo de 0,8 habría que derivar al cardiovascular. Mirar la temperatura de los dedos, importante, nos da también información. Si el pie está frío, pues el paciente posiblemente tenga mala circulación. O en la calidad de las uñas, normalmente a los pacientes que no les llega bien la sangre, pues las uñas están, o bien se les han caído, o están mal, se ven mala calidad. Y se puede hacer también la prueba del relleno capilar, que es básicamente vaciar el dedo y ver el tiempo que tarda en recuperarse. Vaciar el dedo con hacemos presión, vaciamos de sangre y vemos lo que tarda en recuperarse. Aquí os presento un caso clínico para que veáis un poquito cómo se trabaja. Es un paciente diabético tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales e insulina. 57 años, activo, y cuando pongo los activos me refiero a que está trabajando, que es autónomo, que tiene una tienda de electrodomésticos, hipercolesterolemia y obesidad. Como veis, se ve en la fotografía un mal perforante plantar que afecta por debajo del cuarto meta y que está cavitado y comunicado hacia el dorso del pie, hacia donde había un quinto dedo, que ya no está. La causa traumática de estos pacientes es la típica, debido a su neuropatía motora, apoyan mal, y cuando apoyan mal se genera la hiperkeratosis y el callo. Ese callo se engrosa porque están apoyando donde no deben, y ese engrosamiento genera, es como si estuvieran pisando una piedra. Y como no tienen sensibilidad, pues ¿qué pasa? Que no se enteran, no se dan cuenta cuando está el calcetín manchado, y ya cuando vienen a la consulta pues vienen así, ¿no? En este caso, pues como veis, la pinza atraviesa la cavidad. La cura fue la siguiente: se le hizo una puesta a plano con el bisturí. Yo utilizo mucho el bisturí, básicamente mi herramienta de trabajo, mucho debilitamiento, y se hizo una puesta a plano, y básicamente la primera cura es hemostáticos. Se utilizan hemostáticos, suelen ser sangrantes, y los reviso al día siguiente. En las siguientes curas se fue poniendo, a mí me gusta mucho el cadesómero yodado, también se utiliza mucho la plata, por supuesto el paciente, no lo he dicho, hablo con el médico de cabecera siempre, su médico de cabecera, es para iniciar tratamiento antibiótico en estos casos sobre todo. Se coge un cultivo y se le hace un tratamiento antibiótico de amplio espectro, en el caso de que valoremos que hay síntomas de infección clínica. En este caso se utilizó la clindamicina del levofloxacino, y para las curas me gustaba bastante el cadesómero yodado porque es un antiséptico y también ayuda a debridar. Las curas eran cada 2 días, y cuando tenemos esa fotografía, cuando tenemos esa lesión ya que empieza el tejido de granulación, eso que veis que se ve ya rojo, ya cuando vemos el tejido rojo ya nos venimos arriba porque la herida se está curando, ya utilicé un apósito de un regulador de metaloproteasas, que llamamos. Por supuesto, esta imagen la quería poner porque os he dicho antes que el paciente tiene una tienda de electrodomésticos. Ese paciente es autónomo. Aquí en España un autónomo no deja de trabajar en la vida, y no hay que engañarse. El paciente no tiene sensibilidad. Va a apoyar, no le duele. O sea, no le duele. Y ¿habéis visto la puesta a plano que le he hecho? Sin anestesia. Eso es en la consulta sin anestesia. O sea, no les duele nada. Es como los pies, si tuvieran puesto una rack y anestesia, no se enteran de nada. Con lo cual, si no le ponemos una descarga, que es lo que se ve ahí pegado, que es fieltro, es imposible curar la herida. Muchos pacientes, hay gente de atención primaria aquí, ¿no? Enfermeros de atención primaria. Tendréis muchas muchos pacientes que no se les curan la herida en la planta de los pies. Sí, muchas gracias. Bueno, pues la descarga es imprescindible. Si no lo ponemos, no hay manera de curar la herida. Y así es como queda el pie, ¿vale? Después de las curas. El mensaje para llevar a casa: la importancia que tiene atención primaria en la educación, en la prevención, en la promoción del diabético. Hay que educar muchísimo. Yo en la consulta lo hago todos los días, hablo con ellos. Tienen que conocer su enfermedad, tienen que conocer la enfermedad tan devastadora que tienen,
Y, por supuesto, darle herramientas, ¿no?, para que se curen, para que les vigilen los pies, es imprescindible. Sin ello no conseguiríamos nada. Y luego la derivación rápida a unidades especializadas, por supuesto. Si tenéis pacientes con pie diabético que tienen una úlcera, como en ese caso, un perforante plantar, o tiene que ser debridado, no tenéis mucha mano debridando o no lo habéis hecho, por supuesto, de derivar lo antes posible. Mejor pillar el pie antes de la herida esa que habéis visto, antes de que llegue a cavitarse. Y por lo demás, muchas gracias a todos por la atención.